Amén. Entonces vamos a iniciar con una oración. Amén. Señor Padre amado, te agradecemos, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú nos has traído, Padre. Has ayudado, Señor, a mis hermanos, Padre, para que ellos puedan seguir perseverando, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Padre. Tú los has ayudado, Señor, para que ellos puedan seguir aquí, para que hayan podido llegar hasta la meta, Señor, hasta el final de la asignatura. Padre, te agradezco y en el nombre de Jesús, Señor, así mismo, te pido que todo el conocimiento, Señor, que ellos hayan refrescado en tu palabra, Señor, sea, Señor, creciendo en sus corazones, Padre, que en el momento, Señor, del examen ellos puedan, Señor, expresar aquello que han aprendido, Señor, aquello que quizás, Señor, ellos también han enseñado, Padre, y que van a enseñar, Padre, todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y lo único que queremos es poder agradarte a ti, Señor. No, Señor, por obra nuestra, Señor, no por mérito nuestro, sino por tu voluntad, Señor amado. En el nombre de Jesús, te entregamos, Señor, el examen que va a ser dentro de unos momentos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo trayendo toda esa información, Señor, refrescante, Señor, en su momento, Padre. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y asimismo te pido, sea usted, Señor, haciendo, Padre, que lo que voy a dar, los últimos temas, Señor, puedan quedarse en ellos y que lo puedan entender de la mejor manera posible. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, comparto pantalla. Muy bien. La clase pasada nos quedamos aquí, en lo que es la unidad 4. Unidad 4, los desaciertos de Israel y sus consecuencias, que viene a seguir siendo parte de lo que es el libro de Números, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de lo que son los desaciertos de Israel y las consecuencias que estos tuvieron. Y dice, los errores o desaciertos de Israel también se registran en este libro, ¿no? No podríamos afirmar que algunos errores eran pequeños y otros muy crasos. Delante de Dios esto no es así. Pero sí podemos afirmar que hubo equívocos que llegaron a marcar al pueblo y a acarrear terribles consecuencias. El pueblo, algunos líderes, gente sencilla como las que tenían autoridad, así de diversos, fueron los personajes que incurrieron en pecados y estos fueron dignos del respectivo castigo de Dios. Entonces, hay una penosa lista que nos habla lo que es el libro de Números y donde podemos nosotros encontrar el relato del libro de Números con estos registros de que hay una especie de lista, ¿no? Mostrando los mismos. Y entre esos están la queja de Israel y los extranjeros. Luego estuvo la murmuración que hubo de Aarón y de María. También estuvo la violación del día o al día de reposo. Estaba la rebelión de Coré, la murmuración a causa de la sed, la murmuración del pueblo contra Dios y Moisés y la idolatría con Baal Peor. Entonces, todas estas fueron parte de la lista que, por lo menos yo les soy honesta, cuando yo estuve leyendo lo que es el libro de Números, a mí en ese momento me dejó, les digo, con un dolor de cabeza, porque fue como que, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel haya hecho tantas cosas, ¿no? Viendo ellos lo que Dios hizo con ellos desde Génesis, luego Éxodo, luego en Levítico, y llegar a Números y darme cuenta de que no valoraban todo lo que Dios venía haciendo con ellos, toda la provisión que Dios les daba, y que aún a pesar de todo eso seguían murmurando, se seguían quejando. En todos números siempre se escucha decir al pueblo de Israel como que mejor estábamos en Egipto, ¿no? Entonces hubiésemos preferido morir en Egipto o seguir siendo esclavos en Egipto. Entonces era como que ellos constantemente siempre volvían al pasado. Y es penoso, ¿por qué? Porque preferían seguir siendo esclavos
que vivir en libertad y sirviendo a Dios. Entonces, por eso mismo, todas las cosas que ellos hicieron, de alguna forma fueron como un cúmulo de cosas que provocaron que Dios no quiera que ellos o esa generación como tal entre a lo que era la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb, ¿no? Que ellos sí estaban exentos de eso y que eran parte de la generación que sí iba a entrar. ¿Por qué? Porque a Dios le plació de esa forma, porque eran, dice la Biblia, personas obedientes, ¿no? Que temerosas de Dios. Entonces Dios miraba los corazones de ellos aún desde ese entonces. Y obviamente Moisés y Aarón no entraron porque ellos también, ¿no? Cedieron a la falta de fe que tenía el pueblo y desobedecieron la orden clara que Dios había tenido con ellos acerca de lo que era de hablarle a la roca, y en vez de hablarle, lo que hicieron fue, ¿alguien sabe? Golpearlos, ¿cierto? Entonces, un castigo ejemplar. De entre tantos desaciertos, uno de ellos resalta por su contundencia y trágicas consecuencias. Nos referimos al evento relacionado con la misión de los 12 espías. Entonces, en el capítulo 13 de Números, encontramos lo que es el relato de la comisión de Dios para que algunos representantes de la tribu de Israel fueran a conocer la tierra de Canaán. Aquí es importante recordar lo que se había mencionado en temas anteriores, es decir, la influencia de un líder, ¿no? Y la historia en esta parte nos relata que Dios ordenó que un príncipe, es decir, uno de los líderes de cada tribu, sea escogido y enviado a reconocer o a inspeccionar esta tierra, que era la tierra donde fluía leche y miel, ¿no? Entonces, para que al final de cuentas el pueblo de las características sobre Canaán, que era lo que había. Entonces ellos fueron enviados, demoraron 40 días, regresaron con evidencias de lo buenísima que era la tierra, pero dice que algo extraño pasó, porque los príncipes comenzaron a murmurar y a hablar mal de Canaán, terminando de atemorizar y desalentar al pueblo, el cual acto seguido murmuró y aún buscó regresar a Egipto, ¿no? Entonces, la escritura nos muestra que todas estas actitudes irritaron a Dios, el cual se enojó y dictó la sentencia contra ellos. Y ahorita lo que les voy a leer es lo que Dios expresó. Entonces, cuando ellos fueron a lo que es la tierra donde fluye leche y miel, ellos se encontraron con, dice la Biblia que se encontraron con gigantes, ¿no? Y que estos gigantes de alguna forma como que atemorizaron a todos. Y entre esos recordamos que estaba Caleb y Josué. Entonces, parte de los que fueron en representación de ciertas tribus. Y es interesante porque ellos dos fueron los únicos como que se mantuvieron firmes en creer que Dios sí les iba a dar esa tierra, pero los demás comenzaron a murmurar que los gigantes nos van a matar, que son más, que no sé qué. Y la cuestión es que se desalentaron de cierta forma y comenzaron a provocar ciertas murmuraciones en medio del pueblo y también al mismo tiempo ciertas angustias. Entonces, ahí es donde Dios se enoja con ellos y les dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado, ninguno de los que me han irritado la verá. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. Y
de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo, yo Jehová he hablado. Entonces, en lo que es Número capítulo 14, versículo 22 al 23 y luego del 29 al 35, esto es como un resumen, donde Dios les dice literalmente al pueblo que si bien ellos fueron a explorar 40 días la tierra de Canaán, ahora por 40 años ellos iban a estar vagando en el desierto hasta que el desierto consuma por completo los cuerpos de los que iban a ir muriendo, ¿no? En ese desierto donde ellos estaban cruzando. Entonces, los privilegiados, en este caso, que iban a llegar a ver la tierra prometida, eran de los que estaban de 19 para abajo, podemos decir, ¿no? Porque ya de los de 20 para arriba ya no iban a entrar a ver la tierra prometida. Entonces vemos ahí que tuvieron que pasar 40 años y esperar hasta que el último muera y lo consuma el desierto, para que recién en ese momento suceda de que ya el pueblo recién iba a entrar, pero con la nueva generación en este caso. Entonces, algunos fueron privilegiados, pero los que sí Dios exceptuó fue a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, ellos fueron los dos únicos que se exceptuaron de toda la sentencia de Dios por cómo Dios había visto su actuar de ellos en el desierto. Y aquí es donde entramos ya a lo que es el libro de Deuteronomio. Y bueno, el libro de Deuteronomio, ahorita les comparto. En sí, el libro de Deuteronomio podríamos llamarlo el libro de la segunda oportunidad para Israel. En el libro, Moisés hace una especie de recapitulación de lo que Israel había vivido, pero no solo eso, sino cómo Dios se le había manifestado y hablado. Hay que recordar que Israel venía de ser castigado ejemplarmente, el caso de los príncipes espías de Canaán, ¿no? Entonces el castigo de Dios fue ejecutado, esto es expuesto en el capítulo 2 de lo que es Deuteronomio, y la generación que desgarró a Dios había caído en el desierto. Entonces, ¿por qué es importante el libro de Deuteronomio? Es importante como una oportunidad por aprovechar y enmendar aquello que se hizo mal. En este libro vemos lo que es la firmeza en el pacto de Dios de bendecir y establecer a su pueblo. La nueva generación tenía que ser diferente y bueno, la pregunta ahí sería, ¿lo fue? Entonces, vamos a ir viendo. Muchos son los temas o eventos registrados en el último libro del Pentateuco. Nuevamente, la ley de Dios es el acto principal de estos relatos. Y es aquí donde en el libro también de Deuteronomio vamos a ver lo que son los objetivos, donde se van a identificar los eventos claves en la experiencia de Israel de camino a Canaán, siendo ya una nueva generación en el relato de este libro. Se van a presentar el correspondiente informe del producto de la asignatura, que era el video, ¿no? En este caso, y valorar la experiencia de Israel bajo una realidad de la fidelidad de Dios y motivador a la mayordomía. Entonces, tenemos un caso de reflexión, pero este caso reflexivo lo vamos a ver más tarde si nos da tiempo. Ahorita vamos a ir directamente a lo que es los temas. Entonces, en el libro de Deuteronomio yo lo puedo explicar más como el libro de los sermones de Moisés y de la finalización al mismo tiempo de lo que es la vida de Moisés, porque el libro inicia haciendo una recapitulación, o sea, un resumen de todo lo que es la vida de Israel, todo lo que pasó en el desierto y demás, entonces como una recapitulación de todo, un resumen de todo. Entonces, si usted, por ejemplo, se quiere saltar Génesis, Éxodo, Levítico, usted se va al libro de Deuteronomio y ahí está todo. Obviamente está de manera más puntual, pero en los demás libros está de la manera más detallada. Entonces, es bueno que podamos nosotros ver los detalles, pero para saberlo así de forma general, usted lo puede ver en los sermones que da Moisés en Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio es una serie de últimos discursos entregados por Moisés un mes antes de su muerte. Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 3, es considerado como una de las obras cumbres de la oratoria y también de la literatura universal. Relata un escritor, Haley,
en su compendio manual de la Biblia, en su elocuencia, algunos pasajes no son superados ni aún por los discursos de los más grandes oradores como Demóstenes y Cicerón. Entonces, bajo la inspiración de Dios, de alguna forma Moisés educa a la nueva generación en la ley de Dios, pero usa la severidad, sino la persuasión, ¿no? No usa la severidad, sino la persuasión, y lo que llaman los educadores hoy en día el reforzamiento positivo, al indicar los resultados beneficiosos de la obediencia y los negativos de la desobediencia, y entrega múltiples razones para guardar los mandamientos de Dios. Entonces, en esta parte, en todo lo que es el libro de Deuteronomio, o al inicio por lo menos, Moisés lo que hace es decirles, bueno, sabemos que hay una generación nueva que está ya por ingresar a lo que es la tierra prometida, y ya Moisés está como despidiéndose, dando su último discurso porque iba a morir, porque a pesar de que él le dijo a Dios como reconsidera mi entrada a tal lado, y fue como que Dios le dijo, ya no insistas, no va a pasar, o sea, no me voy a arrepentir de eso. Entonces fue como que ya Moisés dijo, ok, pero de alguna forma era como que el ser humano de alguna forma trata de culpar a otros, ¿no? Y a pesar de que sí, o sea, vemos a Moisés en una situación donde él estaba como que muy presionado por la gente, entonces y a veces el liderazgo se siente así como mucha presión y viene presión por todos lados, entonces voy a ayudar a Dios para que Él haga ciertas cosas a pesar de que me dijo que haga otra cosa. Entonces, Él de alguna forma utiliza eso para poder decir, por culpa de ustedes ahora es que yo no voy a entrar, ¿no?, a la tierra prometida. Entonces, en esta parte de Deuteronomio, si bien él está dando su discurso, si él está dando todo lo que aconteció antes, es para poder mostrarle a la nueva generación que no importando que ellos sean la nueva generación, todo lo que el pueblo de Israel que murió en el desierto había hecho, prácticamente Moisés le decía a la nueva generación, ustedes lo hicieron y que no se les olvide, digamos, ¿no? Entonces es como que les estaba pasando de alguna forma de que Dios los sacó a ellos de Egipto, de que Dios, de que sus antepasados hicieron ciertas cosas y por ende también ellos son culpables de esas ciertas cosas, y que ellos también por esas cosas que hicieron los antepasados de ellos, es que ellos ahora iban como más bien que ellos ya habían pagado esa consecuencia hasta ese momento. Entonces, era como decirles, por culpa de ustedes, no voy a entrar. Entonces, a pesar de que fue por culpa de la generación que había fallecido ya en el desierto, pero Moisés se lo decía como, ustedes son los culpables, ¿no? Entonces, era como darle una carga de que ustedes hicieron enojar a Dios, ustedes hicieron ciertas cosas, entonces ahora, si ustedes quieren la tierra prometida, para tener la tierra prometida, pues entonces tienen que obedecer. Y si no obedecen, Dios los destruirá. O sea, es bien tajante en eso, en esa parte, ¿no? Y vemos aquí a continuación un ejemplo. Por ejemplo, dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6 al 8. Entonces, en esta parte, la Biblia es precisa en cuanto a la fecha de estos discursos, ¿no? A los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel. Esto según Deuteronomio, capítulo 1, versículo 3. Y según los cálculos cronológicos que se hicieron, es que esto nos lleva al otoño del año de 1403 a.C., y nos habla también del viaje que había hecho del Sinaí hasta Cádiz, ¿no? Donde hubieron 11 jornadas. Y es interesante notar en qué consiste una jornada en los tiempos de Moisés en comparación de un viaje hoy día, o más bien en comparación con un viaje
hoy día, ¿no? En estos días o en este tiempo. Entonces, todavía se miden las distancias en el Medio Oriente por las horas o días ocupados en el viaje. Un viaje a pie será como de 32 kilómetros por un día. Entonces, en camello, a razón de 5 kilómetros por hora, 48 kilómetros por día, y por caravana serían aproximadamente unos 40 kilómetros por día, pero los israelitas con sus niños y rebaños se movían a paso lento, ¿no? Esto es un comentario exegético. Y de manera que eran 11 jornadas, son en sí como 11 días de viaje para cubrir 161 kilómetros o unos 15 kilómetros por día. Entonces, hoy en auto o en bus se cubre la misma distancia en 2 horas, lo que requeriría de 11 largos y penosos días de ese entonces. Entonces vemos que como ellos, o sea, que no era cosa sencilla en sí, ¿no? Caminar en el desierto, y como nosotros a veces decimos, pero pudieron hacer esto, pero no lo hicieron porque hizo esto y Dios los castigó y no sé qué. Pero vemos que de alguna forma era como tedioso o ajetreado poder caminar en medio del desierto. ¿Por qué? Porque lo que a ellos les tomaba 11 días para llegar a cierto lugar, ahora a nosotros nos cuesta 2 horas, ¿no? Y es como que, aparte de todo, ellos tenían que llevar camellos, tenían que llevar sus animales, entonces tenían que llevar sus hijos, sus cosas, sus carpas, entonces, porque recordemos que ellos no se sentaban en un solo lugar, sino que paraban de un lugar a otro. Entonces, encontramos de nuevo que este libro fue nombrado erróneamente, y fue nombrado erróneamente. Se llama Deuteronomio, del griego deuteros, segundo, y nomos, ley, es decir, segunda ley. Y lamentablemente es una traducción equivocada de lo que es Deuteronomio 17:18, que dice una copia de esta ley, ¿no? Y que fue traducida erróneamente en la versión latina a una segunda ley. Entonces, de este modo encontramos otro error comúnmente creído, o más bien que algunos creen. En realidad, Deuteronomio debería ser llamado copia de la ley, ¿no? O en griego, tiponomio, de tipos, copia, tal como los judíos lo llaman en hebreo. Su equivalente, misné. Entonces, todo este libro es un repaso y desarrollo de la ley que Moisés hace en las llanuras de Moab antes de morir. Hay, sin embargo, nuevas leyes que Dios añade por ser necesarias en las nuevas circunstancias de poseer la tierra prometida. Este es un principio importante, pues Dios entrega sus verdades según se requieren, no todas a la vez. Por ejemplo, ahora se menciona cómo debe ser, o más bien cómo deben conducirse las leyes, o cómo debe conducirse también el rey, si es que el pueblo llega a decidir tener uno, y eso según Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Y desde luego Abraham no necesitó saber esta ley, ni los israelitas en Egipto, pero ahora sí, ¿no? Entonces, también en nuestra vida cristiana vamos aprendiendo que las leyes de Dios gradualmente, o vamos aprendiéndolas gradualmente más bien, según somos capaces nosotros de entenderlas y de ponerlas en práctica. Según la iglesia, entra en circunstancias que requieren el entendimiento también, se le va revelando nuevos detalles de alguna forma, tal como no se trató el tema de la prescindencia de la circuncisión hasta que llegaron los gentiles, así ocurre también con otras verdades. Entonces, otro caso es la identidad de los 144,000, Apocalipsis 7, ¿no? Que de alguna forma ya lo hemos visto en los que han llevado conmigo esa materia. Entonces, que si no lo han llevado, más adelante igual lo van a poder llevar, ¿no? Pero en sí nos dice que Dios es quien determina cuándo ciertas palabras nos van a ser reveladas. Entonces, nunca dejaremos de aprender nuevas verdades y profecías según nos acercamos al cumplimiento de los tiempos finales. Entonces, tenemos la palabra profética que se irá esclareciendo según se acerca el día de la venida de Cristo. Eso lo podemos ver en 2 de Pedro. Y también nos toca a nosotros con humildad reconocer que no todo está
revelado en este momento hasta que Dios decida mostrárnoslo. Entonces, la misma Biblia nos habla de la palabra sellada como tal, que hay palabras selladas o libros sellados, en este caso, que todavía no han sido abiertos y que algunos ya los han abierto supuestamente, o hay algunos estudios que muestran en internet como que ya se abrió el 7º sello del libro, no sé qué. Entonces, hay cosas que no se van a abrir o se van a ir abriendo conforme Cristo vaya viniendo, y hay cosas que Cristo va a mostrar, ¿no? Entonces, de nuevo es importante aclarar por qué se requiere un libro entero para repartir esta ley. Primero, recuerde que ahora existe una nueva generación que era muy joven para entender la ley cuando fue dada en el monte Sinaí. Ya habían transcurrido 39 años desde ese entonces, y ahora, mientras que la autoridad de Moisés aún quedaba, se reeduca a esta segunda generación y se les muestra las consecuencias de obedecer o no la ley de Dios. Entonces, de alguna forma, lo que Dios quería, y en donde más relevancia nos da la Biblia o nos dice la Biblia, es que Dios quería evitar a toda costa la idolatría, porque fue un pecado que el pueblo de Israel cometió demasiado en lo que era el desierto. Entonces era como su talón de Aquiles, ¿no? Y dice el comentario de Unger que este libro es sobre la obediencia. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Entonces es el énfasis de todo el libro. De esto dependía el resto de las bendiciones, la vida misma, la heredad de la tierra prometida, la victoria sobre los adversarios, la prosperidad y la felicidad. Las bendiciones de alguna forma son el resultado de la obediencia. Las maldiciones también son el resultado de la desobediencia. Entonces es también un libro de recordar, de reflexionar, porque le dice, ¿no?, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14, cuídate de no olvidar del Eterno tu Dios, de no olvidarte del Eterno tu Dios para cumplir sus mandamientos. No suceda que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno tu Dios. Entonces, de alguna forma también, mientras Dios les daba promesas, siempre era como que van a tener abundancia, van a tener esto, les va a ir todo bien, pero no sea que ya saciado de todo lo que tú vas a tener, te olvides de mí y endurezcas tu corazón, ¿no? O no sea que después de que te sacies y comas y hagas todo lo que quieras y disfrutes de todo lo que yo te voy a dar, después digas como que fue por mérito propio, yo lo hice. Entonces Dios quería evitar eso, y de alguna forma también evitar que el pueblo de Israel vuelva a cometer idolatría como ya lo venía haciendo durante muchos años, ¿no? Entonces, nunca debían olvidarse de cómo fueron sacados de la esclavitud de Egipto y cómo Dios los guió en el desierto con amor y disciplina. Lo que es Deuteronomio, es un libro de esperanza que mira hacia adelante al poseer la anhelada tierra prometida. Deuteronomio fue el libro favorito de Cristo al citarlo más que cualquier otro y al reflejar su perfecta obediencia a Dios el Padre para rechazar lo que fueron las tentaciones del diablo. Entonces usó las poderosas escrituras de Deuteronomio con inmenso éxito. Y eso lo podemos ver nosotros en Mateo capítulo 4, versículos 3 al 10. La Biblia nos enseña que la persona que no reflexiona sobre las lecciones que le deje la vida, y si no aprende de ellas, entonces en la mayoría de casos está expuesta a repetirlas. Al respecto, Dios nos dice el por qué las cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, y esto lo vemos en Romanos capítulo 15, versículo 4. Y de nuevo en el primer capítulo, Moisés vuelve a hacer énfasis en lo que es el gobierno de Dios sobre su pueblo. Entonces Moisés, el ungido o el hombre más humilde de toda la tierra, como lo menciona la Biblia, entonces es quien nombra a los hombres bajo su mando, ¿no? Y dice ahí en Deuteronomio, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10 gobernadores de vuestras tribus.
No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Entonces, y esto lo vemos también en lo que es Deuteronomio, capítulo 1, versículo 15 al 18. Y este es el mismo principio que se usa en la iglesia, ¿no? Tenemos al apóstol que nombra a los ministros y ellos escucharán atentamente todo asunto que concierne a la iglesia. Los casos más difíciles van a lo que son los ministros más experimentados, es decir, por ejemplo, evangelistas, ¿no? Y si no pueden decidir ellos, se los pasa lo que es el consejo de ancianos. Si el consejo no puede, entonces se lo llevarán a Cristo, ¿no? Y esperarán hasta que les indique qué deben hacer, tal como Moisés entregaba el caso a Dios. Entonces, el resultado de esto explica el apóstol Pablo y en las escrituras que mejor describe el gobierno de nuestra iglesia, y es Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sin el gobierno de Dios como tal, o sin el gobierno en sí de Dios, tal como lo entendió de alguna forma Moisés, hay caos e interminables disputas, como suceden en las iglesias del mundo. Luego Moisés relata la rebelión por causa de los 10 espías que entregaron un informe negativo y sin fe. Entonces nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, les dice. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El eterno vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que el eterno tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que hubieses andado hasta llegar a este lugar, y aún con esto no creísteis al eterno vuestro Dios, quien iba delante de vosotros, con fuego de noche y con nube de día. Entonces, es tan fácil ver las cosas desde el punto de vista negativo, pues irá más de acuerdo con lo que es la naturaleza humana, que es floja y débil. Entonces, un gran líder como Moisés les entregaba a la altura de miras, ¿no? De los grandes milagros y la maravillosa protección de Dios. Así también debe ser con nosotros. Tenemos nosotros el mismo Dios y ahora hasta tenemos a lo que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, nos recuerda Pablo del ejemplo de los israelitas, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y obediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Les decía Pablo. Entonces, luego repite la sentencia de Dios de vagar en el desierto por más de 40 años, en vez de haber llegado a la tierra prometida desde Sinaí en 11 jornadas. Menciona la cualidad de Caleb y de Josué que los salvó del castigo de no entrar de Canaán, y es que Caleb, porque había seguido o siguió fielmente al Eterno, ¿no? Y cuán grande es la lealtad de él ante Dios, o cuán grande en general es la lealtad que nosotros tenemos ante Dios. Entonces, llega así el momento presente cuando ya han derrotado a los amorreos, a los madianitas, les advierte que no tomen la tierra de Esaú al al sur, ni Amón y Moab al este. Entonces, pues Dios se las había dado por heredad. Luego recuenta Moisés su deseo de entrar a la tierra prometida, Dios hablando un poco, pero le dice, basta, no me hables más de este asunto. Sin embargo, le permite contemplar desde el monte Pisga, ¿no? Lo que era la tierra prometida, pero no le da como que ningún otro privilegio. Entonces Dios cumple su palabra, aunque Dios consideraba a Moisés como un amigo, porque la misma Biblia lo dice, que lo consideraba como su amigo íntimo. Entonces, a pesar de eso y a pesar de que Dios le dolía de alguna forma que no iba a llegar a ver todo lo que Dios había prometido,
Dios tenía que cumplir su palabra, ¿no? De lo contrario, hasta el día de hoy yo creo que habría mucha gente diciendo, pero si Dios se arrepintió, entonces Dios no es un Dios de palabra, entonces Dios pensó hasta el día de hoy en todo, ¿no? Entonces, al finalizar, Moisés sube a lo que es el monte Nebo para verla una última vez, y para facilitar la conquista, Dios pone, ¿no? Tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Esto no solo es para ese entonces, cuando tienen adversarios también pueden recurrir a las escrituras para que Dios se encargue de las personas hostiles, ¿no? Eso es lo que les dice, que nunca debemos olvidarnos de lo que Dios nos dice, de no temas, porque el Eterno va con ustedes o voy con ustedes, es el que pelea por vosotros. Entonces, una vez que se termina lo que es el relato de los 40 años, Moisés se enfoca en la ley de Dios con gran inspiración que sería clave para seguir siendo el pueblo de Dios. Y les dice, no añadiremos a la palabra que yo os mando, no añadiréis ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno, vuestro Dios. Y luego de esto, ¿no? Ya a grandes rasgos también, aquí es lo que les decía, ¿no? Ellos reciben bendiciones de la obediencia y las bendiciones de Moisés sobre Israel. Entonces, las bendiciones les dice las bendiciones de obedecer el pacto con Dios, y en caso de que los mandamientos, estatutos y decretos del pacto con Dios parezcan solamente una carga para Israel, Moisés de alguna forma nos recuerda que su propósito principal era bendecir, ¿no? Entonces, y sucederá, dice, ¿no? Que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre. Entonces prácticamente les dice todas las bendiciones que Dios les iba a dar a ellos si ellos obedecían. Entonces la finalidad de obedecer el pacto es que sea una fuente de bendición para lo que era el pueblo de Israel, y que sea de prosperidad, de gozo, de salud para el pueblo, y de alguna forma, como dice Pablo, ¿no? La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces también nos habla de que el amor es el cumplimiento de la ley, y esto era lo que se quería lograr en sí. Entonces, en todo caso, el tema general de todo el libro de Deuteronomio es la obediencia del pacto con Dios, así como en estos 3 pasajes, el tema es evidente, muchas partes breves a lo largo del libro, y Moisés que regresa en esta última sección ya al final de su vida en los capítulos 29 y 30. Y luego nos habla también de lo que es los peligros de la prosperidad, porque si bien Dios les hablaba a ellos diciéndole, van a tener mucho, van a tener abundancia, pero cuídense de los peligros, ¿no? Cuídense de que su corazón no se corrompa. Cuídense de llegar a amar todas estas cosas más que a mí, o de colocarlos como en un punto de idolatría. O de alguna forma también Dios les decía como, cuídense de no decir que esto lo obtuvieron porque ustedes lo trabajaron, porque ustedes lo hicieron, porque ustedes se esforzaron, porque no es así. Todo es cosa de Dios, digamos, ¿no? Y eso era lo que Dios les trataba de decir en cuanto a los peligros de la prosperidad. Y si ellos llegaban a caer en eso, obviamente también iban a tener su castigo. Luego habla de lo que es la generosidad, y el tema de la generosidad también surge en lo que es Deuteronomio capítulo 15. Y dice, si hay un menesteroso contigo, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano. Entonces, de alguna forma, Dios les decía que la generosidad y la compasión son la esencia del pacto que él tenía y estaba teniendo con ellos. Entonces, les decía que con generosidad le darás y no te dolerá en el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas. Entonces, de alguna forma instaba y les daba instrucciones de cómo ellos se tenían que comportar, de qué forma tenían que dar las cosas, no con dolor, sino con amor. También les habla acerca de la esclavitud, ¿no?
que de alguna forma es un tema difícil en el libro de Deuteronomio, y el hecho de que se permita la esclavitud en el Antiguo Testamento genera aún muchos debates, los cuales no podremos resolver aquí. Sin embargo, debemos saber que la esclavitud en Israel no es igual a la esclavitud en la época moderna, incluyendo la esclavitud en los Estados Unidos, en la que secuestraban personas africanas de su tierra natal y estos eran vendidos como esclavos y sus descendientes se convertían en esclavos de por vida, ¿no? En el Antiguo Testamento se condena esa parte o ese tipo de práctica en Amós, y Dios la castiga de alguna forma con la muerte. Entonces los israelitas se convirtieron en esclavos uno de los otros, no a través del secuestro o del nacimiento desafortunado, sino debido a las deudas o a la pobreza, donde ellos se vendían a sí mismos como siervos. Entonces era preferible ser esclavo que morir de hambre en este caso, y las personas se podían vender a sí mismas como esclavas para pagar una deuda y al menos tener como un lugar donde vivir. Entonces la esclavitud no debía durar tampoco toda la vida. Sabemos que el 7 es el número perfecto, entonces era como que 7 años van a hacer esto, pero en el 7º año vas a dejarlo libre, ¿no? Vas a dejar libre a tu hermano, y eso lo vemos en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 15, donde dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por 6 años, el 7º año deberás dejarlo en libertad. Entonces, en todo aplicaba esto. En básicamente todas las leyes, de alguna forma, los conceptos de esclavitud, que aunque quizás a veces se ven como malos, en esta parte no lo era, sino que había una razón del por qué de la nada comienzan a aparecer estos esclavos, ¿no? Y luego también Deuteronomio 16 habla acerca de lo que pasa con el soborno y la corrupción, qué iba a pasar con estas personas, que no tuerzan la justicia, que no hagan excepción de personas, que no tomen soborno. Les dice que el soborno cierra los ojos del sabio, les dice que pervierte la palabra del justo. Entonces, de alguna forma también ya existían este tipo de problemas, y Dios trataba como de evitar que ellos sigan como acarreando esos problemas o ese tipo de cosas a lo que era ahora la tierra prometida. Luego se da como la aceptación de las decisiones de los tribunales judiciales, donde Moisés establece un sistema de tribunales y cortes de apelación que tiene una estructura sorprendentemente similar a lo de los tribunales judiciales actuales que nosotros vemos, y le ordena al pueblo que obedezca sus decisiones según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás, les dice Moisés. Entonces le dice que no se aparten a derecha ni a izquierda de la palabra que ellos les declaren. Entonces fue como que al mismo tiempo ahí es donde de alguna forma Dios ya estaba estableciendo, ¿no?, lo que conocemos hoy en día como los abogados, entonces, o los que dictan juicio en este caso. Les habla acerca del ejercer justo, del ejercicio justo de la autoridad gubernamental, de cómo lo tenían que considerar, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Entonces esto ya más es como general, ¿no? Entonces no lo vamos a tocar muy a profundidad porque más que todo estamos viendo en sí lo que engloba el libro de Deuteronomio. También el libro de Deuteronomio abarca lo que es el uso de bienes para el beneficio común, de igual forma aquellos que otorgaban préstamos de capital que no debían exigir condiciones que pusieran en peligro la salud o la vida del que tomaba prestado, incluso en algunos casos debían estar dispuestos a prestar cuando era probable de que perdieran su dinero, simplemente porque la necesidad de la otra persona era demasiado grande. Entonces tenían ellos también ahí sus propias reglas que Dios les había dado, les había impuesto, y como habíamos visto en la parte de generosidad, ellos no debían permitir que ninguno de sus hermanos muera de hambre, ¿no? Entonces todos lo tenían que dar con mucho gozo, y más porque eran hermanos en este caso, o Dios los consideraba como que ellos, entre ellos eran sus hermanos, porque le decían: no dejes a tu hermano con hambre, no le hagas esto a tu hermano. Entonces era como que de alguna forma Dios trataba también de mostrarnos la familia israelita en sí, ¿no?
Y luego habla de la justicia económica también, donde habla de maldito el que cambie el lindero de su vecino, maldito el que haga errar al ciego en el camino, maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano, de la viuda, maldito el que acepte soborno para quitar vida de un inocente. Entonces, son cosas que nosotros incluso vemos el día de hoy y que ya estaban también presentes en ese momento y que Dios estaba estableciendo reglas para este tipo de cosas, ¿no? Y la petición final de Moisés es a Dios, más bien, es por obediencia. Entonces Moisés concluye ya lo que es Deuteronomio, la tercera sección, con un llamamiento final a que las personas obedezcan el pacto de Dios, lo que los iba a llevar a la prosperidad humana de alguna forma. Y esto de alguna forma refuerza todas las exhortaciones anteriores que había habido, ¿no? Luego se habla de lo que es el final del trabajo de Moisés y se empieza lo que es la planeación de la sucesión. Entonces, después de todas las palabras de Moisés, Josué toma su lugar como líder de Israel y empieza ya él a ser el líder de este. Y luego vemos las últimas acciones de Moisés, donde al final Moisés, antes de dejar Israel y este mundo, es para bendecir, ¿no?, a la nación tribu por tribu en el cántico de Deuteronomio 33 del 1 al 29. Y ese cántico es similar a la bendición que nosotros vimos en Jacob para las tribus justo antes de su muerte. Entonces, en conclusión, podemos decir que al volver a narrar todos los eventos de la historia inicial de Israel y la entrega de la ley por parte de Dios, Deuteronomio describe describe claramente la importancia del trabajo en el cumplimiento de Dios con su pueblo. Y los temas generales del libro son la necesidad de confiar en Dios, la obediencia a sus mandamientos y el recurrir a Él para recibir su ayuda. Abandonar cualquiera de estos aspectos es de alguna forma caer en idolatría. Y la adoración de dioses falsos que nosotros mismos creemos o creamos, aunque en estos temas pueden sonar abstractos quizás o filosóficos inicialmente, se dan en formas concretas y prácticas en el trabajo y la vida diaria. Entonces, cuando confiamos en Dios, de alguna forma le damos gracias por las cosas buenas que producimos, porque Él nos da la habilidad de hacer ciertas cosas. Entonces reconocemos también de alguna forma nuestras limitaciones, buscamos la guía de Dios, tratamos a los demás con respeto, guardamos un ritmo de trabajo y de descanso que nos renueva tanto a nosotros mismos como a las personas que trabajan para nuestro beneficio quizá. Obedecemos la autoridad diligentemente con un sentido correcto de justicia y ejercemos la autoridad sabiamente para el bien común. Entonces también limitamos nuestras opciones aceptando trabajos que sirven y que no hieren a otros, sino que fortalecen y no destruyen las familias ni las comunidades. Y hacemos un uso generoso de los recursos que Dios pone también en nuestra disposición y no nos apropiamos de los que le pertenecen a otros, sino que somos de alguna forma honestos en nuestros acuerdos con los demás y nos preparamos para estar gozosos en el trabajo que Dios nos da y para no envidiar a los demás, que son cosas que vamos poniendo nosotros día con día y más cuando somos ya líderes, ¿no? O estamos liderando una iglesia o estamos liderando una familia. Entonces son cosas que hacen que nosotros podamos poner en práctica. Y para todo esto nos sirve la historia de Israel, para nosotros aprender y no cometer los errores del pasado, ni tampoco vivir en el pasado como lo hizo el pueblo de Israel, viviendo en que todo el tiempo queriendo volver a Egipto, sino que siempre tratar de dar ese paso y continuar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que hay algunos que no conocen lo que es la aplicación de Quizzes. Entonces, voy a darles un horario para que ustedes me envíen sus exámenes, ¿sí? Y les voy a mandar las preguntas o prefieren que se las dicte. Las preguntas no están largas, están cortas, en sí es más de comprensión, de ver qué es lo que usted entendió, qué es lo que usted absorbió de la materia, cuánto es que ha logrado aprender de algo, ¿no? Entonces es conocimiento general. Entonces eso es lo que usted quiero que me plasme en cada pregunta. Y obviamente siempre úseme versículo bíblico, ¿no? Entonces sabemos que no somos teólogos,
ni que hablamos de Biblia cuando ni siquiera estamos poniendo nosotros versículos bíblicos en ciertos textos. Entonces, todo lo que usted haga, respáldemelo con versículos bíblicos. Entonces, se los voy a escribir aquí por Zoom y ustedes me mandan lo que es ya el mensaje llenado por WhatsApp. Ustedes si quieren lo escriben o lo hacen en computadora, me mandan una foto y lo voy a estar leyendo y corrigiendo. Entonces, a ver, lo tengo aquí. Voy a ir copiando las preguntas. Aquí va la pregunta número 1. Son en sí 10 preguntas de conocimiento general. Una pregunta, disculpe, licenciada. Sí. Ahorita esas preguntas que está haciendo por Zoom, ¿las tenemos que responder aquí o lo va a hacer lo mismo por Quizzes, esa aplicación? Lo iba a hacer por Quizzes, pero creo que la mayoría no lo conoce, entonces voy a enviárselos nomás aquí por Zoom y ustedes lo anotan en su cuaderno o lo ponen en un documento Word como ustedes vean conveniente y me lo mandan. No quiero respuestas muy extensas, ¿no? A lo mucho, máximo que sean 10 renglones, máximo. Mínimo 5, ¿ok? Tampoco es que sea muy cortante, ¿no? Entonces, de 5 a 10 renglones, perfecto, pero no me mande a cada pregunta una hoja entera, ¿no? Sino simplemente sea como un tanto puntual. Entonces, lo que quiero saber es su conocimiento general, que me explique un poco, pero que al mismo tiempo sea lo más concreto posible, todo lo que abarcó, o sea, que abarque todo en una oración quizá o en un párrafo más bien. Entonces, ahorita les voy a enviar lo que es ya las preguntas. Voy a detener la grabación.